Don y Amistad, la Iglesia, te da la bienvenida. Prepárate para recibir la palabra hablada y recuerda que la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Y yo lo creo. Amén. Muy bien. Vamos pues al mensaje. Quiero que mire hacia esta planta, por favor. Vamos a mirar esta planta y quiero saber si es visible a todos. ¿Es visible a todos? Muy bien. Vea que esta planta está puesta en una maceta. Tiene tierra. Está llena con tierra, etcétera, y tiene cierto crecimiento. Esta planta es de un tipo, ¿verdad? Mas le voy a hacer una pregunta. Usted sabe que esta planta pertenece al reino vegetal. La pregunta es, ¿ese reino dónde está? ¿Será que es el recipiente, lo que recibió físicamente la planta es el reino? ¿Será la tierra? ¿Será la celulosa que recubre aquí las paredes? ¿Serán las hojas? Y la respuesta es, el reino está en ella. El reino está en ella. El reino no es visible, está en ella. Está en ella. Así es el reino de Dios. Está en nosotros. Está en nosotros. Usted lo que aquí ve es tierra, un desarrollo de esta planta, la maceta, y es portátil. La trajeron aquí, la vamos a regresar, mas pertenece al reino vegetal, y esta ilustración es para alcanzar el entendimiento en nuestros corazones acerca del reino de Dios. Y a la palabra reino vamos a asociarle la palabra poder. Donde hay poder, hay reino. Aquí hay poder. Ahora, esta planta necesita del sol para realizar su fotosíntesis o la elaboración de sus propios alimentos. Ahora, ese sol para la planta no es terrenal, es celestial. Para la planta el sol es celestial, es un astro celeste. Para la planta, vamos a leer en la carta a los Efesios que Cristo nos bendijo, que Dios nos bendijo con toda bendición celestial. Entre la planta y el sol no hay cables, pero hay comunicación. No hay cables, mire, no hay cables, pero hay comunicación. Y como esta planta pertenece a un reino, hay poder. El reino está dentro. Y esto es una de las más preciosas ilustraciones para que el creyente tenga la idea clara, que es entendimiento, acerca del reino de Dios que está en él. El sol para la planta es bendición, pero no hay cables. Pero el sol para la planta es energía. Así es la bendición para el creyente. Y aquí la bendición que vamos a leer, o la palabra que vamos a leer en Efesios, que estamos tratando acerca de la fe de los Efesios,
ya vimos la fe de los filipenses, ahora la fe de los efesios. Allí se declararon las más grandes verdades espirituales tocante a la obra de Dios sobre nosotros en Cristo Jesús. Así que comienzo poniendo esta planta como señal visible de una obra invisible en nosotros. La carta a los Efesios, por favor. La carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Una voluntad directa de Dios a Pablo por medio de Jesucristo. Pablo fue levantado como apóstol, es siervo de Jesucristo, es apóstol por la voluntad de Dios. Esto significa que Cristo habla como apóstol por la persona de Pablo. La voz de Pablo se oye como apóstol. Es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de Cristo. Es muy importante el encabezado de esta carta, que es parte de la salutación. Y Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, que son los creyentes en Cristo Jesús. Hemos de conocer que hay repeticiones de la unión de Cristo o la asociación de Cristo y los que creen. Aparecen siempre juntos. Juntos es ustedes y Cristo, nosotros y Cristo, los fieles y Cristo, los santos y Cristo. Esta fue la obra, porque es una obra el hecho de que estemos ahora juntos. Es una obra por parte de Dios nuestro Padre. Es una obra el hecho de que ya aparezcamos juntamente con Él. Es una obra de salvación. En el panorama divino, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo nunca más aparece solo. Es en Cristo. En Cristo, pertenece a Cristo, está unido a Cristo. Siempre somos contados con Él. Siempre ya en el panorama divino aparecemos contados con Él para siempre. Aleluya. Ahora, esto es verdadero. Se trata de la obra de Dios nuestro Padre sobre nosotros en Cristo. A los creyentes en Éfeso les llamó santos porque están apartados. ¿Dónde se les puso? En Cristo. Y fieles porque son perseguidores de la palabra revelada. Son seguidores. Si una persona me va siguiendo, detrás de mí, yo le hago una pregunta: ¿quién es el fiel? ¿El de adelante o el de atrás? El de atrás. Ahí está el concepto de fidelidad. Pero si la persona se detiene, queda sentada y yo sigo mi camino y la persona solamente me observa, él no es fiel. Entonces, en el que cree, en el creyente, la manifestación del Espíritu de Dios es para fidelidad, porque esto de estar en Cristo no es ser una fotografía, es ser un caminante, un perseguidor, alguien que sigue. ¿Quién es el fiel? ¿El de adelante o el de atrás? El de atrás. Aquí estamos leyendo que los creyentes eran seguidores.
y eran seguidores de la palabra hablada que venía por medio de los enviados. Por lo tanto, la reunión la convocaba la palabra. Esta reunión está convocada por la palabra hablada. Esta reunión está convocada por la palabra hablada. Amén. No es un asunto de acordar cuándo tenemos tiempo de descanso o libre, o no. La palabra hablada es lo que nos llama. Aleluya. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que se fije lo siguiente. Gracia y paz. Gracia es la causa, paz es el efecto. A vosotros, de Dios nuestro, y no dijo creador. No dijo creador, dijo Padre. Entonces le traigo este ejemplo. Usted llega a una casa, entra y haya pleitos, disensiones, enojos, altercados. Allí hay personas de varias edades, de chicos hasta grandes, y se respira un ambiente intranquilo, de intranquilidad. ¿Acaso usted llegaría preguntando a ver, ¿dónde está el albañil que construyó la casa? No, la casa no se está cayendo, la familia sí. ¿Por qué llegar preguntando por el albañil que preguntó la casa? No, usted va a llegar a preguntar por el Padre, ¿verdad? Porque usted quiere saber de quién son ellos, los que se enojaron, los hermanitos que se enojaron, los hijos que se enojaron. Aquí Pablo dice, hey, gracia del Padre les va a traer paz a vosotros, la causa y el efecto de Dios nuestro Padre. Aleluya, no dice nuestro Creador. Entonces, el Padre ya va a realizar una obra de familia para los suyos, que son de Él y que descienden de Él y del Señor Jesucristo. Los que tienen gracia y paz son quienes tienen a Dios como Padre y a Jesús como Señor. Vea usted lo que Pablo dice. Efesios, creyentes en Éfeso, ustedes tienen a Dios por Padre y a Jesús por Señor. Gracia y paz a vosotros. Versículo 3. En el versículo 3 debemos tomar en cuenta al autor, quien es Pablo, para los siguientes fines. En sus letras hallamos emociones del autor al momento de estar poniendo esa palabra revelada. Pablo abre con una alabanza. Esto me lleva a fijarme en ese creyente, el motivo de sus reacciones. Me hace preguntar qué hay en él. O sea, ¿por qué no considerar que los nombres como bendito, santo, fiel, escogido, etcétera, es un título solamente? No nos pusieron a vivir títulos, no. Entonces yo lo llevo a adentrarse en la vida del autor Pablo, en sus palabras, para que se dé cuenta qué había en él
que lo hacía saltar, que lo hacía gritar, que lo hacía irrumpir en expresiones de alabanza. De hecho, se dice que este primer capítulo de los Efesios es una alabanza, es un cántico. Ahora, diría usted, es que esto está muy alto, es muy exuberante en emociones, y yo me pregunto, ¿por qué no soy yo de ese modo? Pareciera que Pablo tiene en sí una fuente que salta para vida eterna y yo no. No parece, la es en Pablo. Pablo tiene una fuente. Pero entonces, ¿por qué yo quiero también abrir mi día y decir, bendito sea el Dios y Padre que me bendijo? ¿Cómo llegar a ese punto de vida? Porque es una vida espiritual interna que es reino, es poderosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o en los cielos en Cristo. Para esta planta el sol es celeste, está muy lejos. La planta no alcanza, con la altura que tenga, la altura del sol, pero el sol sí alcanza a la planta. Las bendiciones nos alcanzaron desde antes de la fundación del mundo. Cuando la verdad, que es la palabra hablada, en este caso de los Efesios, es una exposición, no está esto sobre una línea de tiempo, donde tú acomodes tu fecha de nacimiento, y ahora sí díganme si eso fue antes de mí o después de mí. No, la eternidad no tiene tiempo, la eternidad no tiene fechas. Esta es una exposición de lo espiritual, y lo espiritual es eterno. Esto es una exposición de lo espiritual y es eterno. Son verdades eternas. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Diga conmigo, por inspiración divina, yo estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, cada vez que Pablo decía esto, alababa. Habremos de tomar en su conjunto tanto la verdad como el portador de ella. Pablo, cada vez que decía eso, alababa. Entonces yo me intereso en lo que había en Pablo, y yo digo, a ver, ¿está en mí? ¿Esto me revienta? ¿Esto me causa en mí que explote? Bendito sea el Dios y Padre. Cada vez que me acuerdo y que declaro que soy un hijo bendito, que estoy sentado en lo celestial, en Cristo, eso me llena. Eso sale más allá de mi ámbito corporal. Esto es más que mi ser, que mi cuerpo. Y nosotros, ¿en dónde dejamos de reaccionar? ¿En qué momento dejamos de reaccionar? ¿En qué momento?
Ser cristiano no es vivir asuntos de nominación. Eres esto y ya, eres esto más. No. Ser cristiano es tener el reino de Dios en uno. Esta planta tiene un reino. Cuando tú tocas físicamente la planta, te das cuenta de lo que vive en el reino. Vive algo vegetal muy hermoso, muy delicado. Tiene un origen, pero también tiene una conexión celestial. Tiene una conexión celestial, aunque no la veo, pero la bendice. El sol bendice a la planta. Quítale al sol las plantas, no deja de haber sol. Quítale a las plantas el sol, deja de haber plantas. Los hijos en el reino necesitan la bendición. Necesitan la bendición, o sea, la bendición es para ellos. Es para ellos. Por eso hay muchas plantas, por la grandeza del sol. Por eso los hijos, ¿cuál es la expresión de un creyente en la tierra por la conexión espiritual que es en Cristo Jesús? Las expresiones de alabanza. ¿Dónde dejamos de reaccionar como Pablo lo hizo antes de decir todo lo que tenía que decir? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso lo cambiamos, ¿por qué? Pablo dice, vean cómo yo primero no me aguanto alabar al Padre por las verdades que nos dio para creer, para confiar, para tener fe. Es allí cuando uno es poseedor de estas verdades espirituales que deja de pensar en sí como antes solíamos pensar, según la naturaleza de nuestro entendimiento, la naturaleza de nuestra carne pecaminosa, etc. Ahora yo pienso en todo lo que Él me impartió, todo lo bueno. Aleluya. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Esas bendiciones tienen efectos eternos. No producen cambios físicos o visibles. No. Por ejemplo, la bendición de ser escogido, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La bendición de ser adoptados en Él. Aleluya. Son bendiciones espirituales. Vamos a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Vea cómo Pablo habla. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo en nosotros es el motor de nuestras expresiones. Oiga, un cristiano que alaba está vivo para Dios, no por los alimentos, está vivo para Dios. Está vivo para Dios. Así eran las manifestaciones de los hijos de Dios en la tierra de aquel entonces, por medio de las alabanzas que salían de sus labios, una y otra vez. Fíjese que esas alabanzas invocaban lo interno. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Por qué dijiste gloria a Dios? Porque Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Pablo, yo pensé que había pasado el carro de tus sueños. No pasó el carro de mis sueños.
¿Por qué? Porque estas alabanzas eran por el fruto de las obras o por las obras que Dios desarrolló sobre los llamados en Cristo Jesús. En nuestra vida diaria, eso es lo que debemos expresar. Alabanzas al Señor, al Padre Celestial. Oye, ¿estás contento? Sí. ¿Te oigo alabando? Sí. ¿Por qué? Porque Efesios 1:3 dice que estoy bendecido con toda bendición espiritual. Oh, así era el espíritu de aquellos creyentes. Así era el momento de fe de ellos, esos momentos preciosos. Versículo 4 en la Biblia, Dios habla hoy. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Vea cómo nunca más aparecemos sin Cristo en la escena divina. Es en Cristo, por medio de Cristo, etc. Ahora vamos a leer el versículo 7. El versículo 7 dice: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación. Les anuncio por la Escritura que han sido hechos libres todos. Absolutamente todos, todos y todas. Por la sangre derramada de un solo hombre. Por la sangre derramada de un solo hombre. Todos han sido libres. Ahora, ¿de qué poder? Recuerde que cuando hay poder, hay reino. Donde hay poder, hay un reino. Y Pablo explica en el capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad, ahí está el poder, de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios, a los que lo desobedecen o lo resisten. Quiere decir que existe un reino donde el poder obra así como está descrito. Esto es descripción del reino de las tinieblas y el modo de conducirse de los que están bajo ese reino, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios se levanta como Padre. Se levanta como Padre y dice: ordeno el retorno de todos a mí. Alejandra, retorna. Fernando, retorna. Retorna. Vuélvete a mí. Y dice el Señor que hizo una obra por medio de Cristo. Nos resucitó. Vamos a ver. Versículo 4. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Entonces, a los muertos nos dio vida. A los que estábamos en tinieblas nos trajo a luz.
A los que estábamos en maldición nos trajo a bendición. Esta es una obra de Dios sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Amén. Esa es la esencia de nuestra salvación. Gloria a Dios por siempre. Fíjate bien. Versículo 6: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí está la mención otra vez de los lugares celestiales. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y no nos cansamos de hallar esa frase, en Cristo Jesús. Versículo 8, versión 60. Pues dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la salvación no de vosotros, no fue por vosotros, pues es una dádiva de Dios, no por obras. Esto de no por obras es el asunto de alguien que está pensando, que está fabricando, ¿cómo le hago para ser bueno? ¿Cómo le hago para portarme bien y que Dios no esté enojado conmigo? ¿Cómo le hago para salvarme? ¿Cómo le hago para no sentirme mal conmigo mismo? Esas maneras de pensar están incluidas en el no por obras. No por obras, para que nadie diga yo hice esto. Amén. Regresemos al capítulo 1, por favor. Versículo 11. En Él o en Cristo, asimismo tuvimos herencia. A ver, esa palabra es muy fuerte, herencia. Primero dice que tuvimos bendición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice que tenemos herencia. Primero habló que tenemos bendición y todas las bendiciones. Ahora dice que en Él tenemos herencia, tuvimos herencia. Dice la Biblia en la versión Dios habla hoy, versículo 11, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Ese fue un encabezado del versículo 1, por la voluntad de Dios. Todo lo ha hecho por su voluntad. Vamos a darle gracias a Dios por su voluntad. Cierre sus ojos conmigo y dígale, Padre, te damos gracias por tu voluntad. Gracias por tu voluntad que la estamos conociendo por las Sagradas Escrituras. Gracias por tu perfecta voluntad que es en Cristo Jesús. Cuánto has hecho por nosotros y nos lo has dado a conocer, aún, Señor, cosas desde antes de la fundación del mundo, las has resuelto. Has hecho, Señor, una obra perfecta y te damos gracias por tu voluntad. Esas reacciones, ¿por qué las tenemos? Porque hay vida en nosotros. Porque hay vida en nosotros. Pablo abrió su mensaje diciendo, bendito sea el Dios y Padre. Esto que les voy a decir, bendito sea el Dios y Padre. Pablo no dijo, nomás yo lo puedo decir, no. Todo aquel que crea la Escritura, que lo diga.
Bendito sea el Dios y Padre, nos bendijo, nos dio parte en su herencia. Y vamos a seguir leyendo porque viene una cosa especial. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Gloria es su manifestación, su grandeza y su majestad. Diga conmigo, yo soy de la alabanza. Ahora le voy a decir esto, todos somos de la alabanza, todos somos de la alabanza. No nomás los que ejecutan un instrumento, todos somos de la alabanza, todos, absolutamente todos. Todo aquel que cree es de la alabanza. Somos para la alabanza. Diga conmigo, soy de la alabanza. Aleluya. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos están oyendo? ¿Cuál es la ganancia de uno que oye? Cree. Qué tremendo. La fe no se da por la sopa. La fe no se da por el arroz. La fe no se da en el caldo de pollo. No, la fe se da en el oír. Si usted oye bien, va a creer bien. Si usted oye todo, va a confiar en todo. Si usted no presenta interrupciones en el momento de la exposición de la palabra, su fe no tendrá interrupciones en el momento de desarrollar la confianza plena. Las interrupciones, ¿por qué? Porque pasó una mosca, no, porque pasó un pensamiento en su cabeza. Esas son las peores interrupciones que puede tener un creyente, porque pasó un pensamiento por mi cabeza y desarticuló aquello que estaba bien oído, que estaba bien recibido, y desarmó aquello y ahora ¿cómo le hago aquí? Y tenemos que ir al oír una y otra vez. Bueno, fíjese bien, Pablo está diciéndoles a esos recipientes que estaban compuestos, era una congregación, hagan de cuenta que se sentaba un judío, un gentil, judío, gentil, judío, gentil. Los judíos de la diáspora o de la dispersión, ellos fueron los primeros en tener como ministro a Pedro, al apóstol Pedro. Enseguida fue Pablo el apóstol para los gentiles, y se formaban las congregaciones de judíos y gentiles, judíos y gentiles. Así que el mensaje de Pablo había que abarcar a los dos pueblos. Más adelante vamos a saber que Pablo dice, de los dos pueblos hizo uno. Se le llamó la iglesia. La iglesia, que somos todos, se compone de judíos y gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Aleluya. A los judíos se les llamaba la descendencia de Israel. Ahora los gentiles son la descendencia, o los que creen son la descendencia de Cristo. Son por la fe los hijos de Abraham. Vea usted, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. En mi vida personal, por ejemplo, cuando me dispongo a escuchar un mensaje, viera que no me gustan las interrupciones, porque yo sé el valor de lo que recibo. Y me cierro a las interrupciones, Que se callen los de la izquierda, que se callen los de la derecha, porque quiero oír. Porque yo sé el valor de lo que es recibir por el oír. Dice Pablo, habiendo oído lo que es audible, que es palabra hablada, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y luego continúa y dice, y habiendo creído en él, quien es Cristo, Cristo es la palabra,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está la mención del Espíritu Santo. Versículo 14, en la Biblia Dios habla hoy. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Aleluya. En la Biblia de las Américas, y siempre en lo personal me gusta hacer énfasis cuando hay el conjunto de las palabras oír y creer. Eso es de mucho énfasis, hay que hacerle énfasis. Cuando tenemos el conjunto de oír y creer, dice, versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oír y creer, oír y creer. Cierre sus ojos conmigo y clame al Señor y dígale: Padre, ayúdame a escuchar bien, ayúdame a creer bien. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Necesito escuchar bien, necesito creer bien, debo escuchar bien, debo creer bien. Ayúdame, porque estamos en medio de distracciones. Debo creer bien, debo escuchar bien, necesito escuchar bien, necesito creer bien, y ayúdame. Eso es hacerlo con hambre, eso es hacerlo con espíritu, porque por allí entra aquello que va a estar vivo. Por allí entra lo que va a estar vivo en nosotros, y no por los alimentos, ni por los saludos, ni abrazos, ni besos, sino por la fe. Por la fe. Por la fe. Aleluya. Esa es la labor pastoral, esa es la labor del Espíritu Santo, que sea por el oír, para que sea por la fe, que sea por el oír, para que sea por la fe. Y necesitamos hacerlo con el mismo espíritu y del mismo modo como los efesios. Amén. Entonces hago hincapié en esta parte. En la Nueva Versión Internacional dice, versículo 13, en él también ustedes, ahora, vamos a suponer que estamos en esa fecha, en un día dentro de los días de los Efesios, vamos a suponer eso, y que los que estamos eran los que estuvieron. Estamos en el presente histórico, pues. En la Nueva Versión Internacional le voy a leer así. Vamos a ponerle la pantalla, por favor. Fíjese bien lo que me voy a brincar o lo que voy a omitir intencionalmente. En él también ustedes, que somos todos los presentes, los presentes. Ahora me voy a brincar hasta fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Otra vez, en él también ustedes, los de ahorita, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Vio cuántas líneas y palabras me brinqué? Si así fuese como lo leí, eso significa que el que venga queda marcado.
espérese, no dígame porque no es cierto. No es el que venga el que queda marcado. Ahora voy a leer lo que omití. Dice que el que oiga y crea, el tal queda marcado. Den un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Aquí no ponemos marquitas en la frente, ni en la mano, ni en el cuello, no, ni tampoco es el que venga queda marcado. Es muy importante, por eso aquí está el espíritu de conocimiento y de revelación y dice, espérense a ver, venimos bañaditos, planchados, perfumados, con astringosol en la boca, todo. Pastor, vengo a que me marquen. No dice la Escritura, así no. Tendríamos una hilera de personas, tendríamos sillas hasta aquí arriba en el púlpito. Dice el texto, el que oiga y crea, queda sellado. Ah, qué tremendo. El que oiga y crea, queda sellado. Hay niveles de preocupación en el ámbito de la estructura de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuántos vinieron hoy? Tantos. ¿Cuántas sillas pusieron? Tantos. ¿Cuánto se recogió de ofrenda? Tanto. Ese es un nivel. Pero hay otro nivel superior que es, oiga, yo quedo preocupado si usted oyó y si usted creyó. Eso sí me preocupa, porque yo quiero que escuche y crea. Entonces, otra vez, vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 13. En él también ustedes, los presentes, y omitimos las siguientes líneas y palabras hasta después de la coma, fueron marcados porque ese día el que fue le tocó y salieron con su marquita. Pablo no pone eso, porque tuviéramos servicios de la marquita, seríamos la iglesia de la marquita. Pablo dice, ustedes, así comienza el proceso, ser uno de ustedes, ser parte de los ustedes. Muy bien. Dice, cuando oyeron el mensaje, ese cuando es muy amplio, porque uno lo están escuchando hoy, otros ayer, otros mañana, es muy amplio. Eso sí está lleno de fechas. El oír está lleno de fechas y es un asunto en la línea del tiempo. Todo lo que hace contacto con nuestros sentidos ya hace contacto con el tiempo. Pero las bendiciones fueron antes de hacer contacto con nuestros sentidos. Y nuestra herencia también. Pero al cuerpo físico que está completo por sus capacidades se le pide, oigan. Y luego el mensaje se quedó en el terreno del corazón, que es el espíritu del hombre. Allí el espíritu de Dios
hace contacto del mismo modo como el sol hace contacto con una planta. ¿Usted ve el contacto que tiene la planta y el sol entre ambos? No. Se preocupa de que, a ver, no le hagan sombra, no le hagan sombra. Es que el sol nomás le entra a 90 grados, nomás le entra a 90 grados. No, le entra por todos los grados. Por aquí, por acá, por allá, todo. El sol es radiación así fuertísima. Bueno, la fe así es. Te invade todo. O sea, la palabra actúa, dice la escritura que actúa. Te invade todo. Pero hay que oír el mensaje de la verdad. Y no es cualquier mensaje, ¿eh? Usted puede decirme, pastor, escuché este mensaje por la tele, ya sé cuál canal. Escuché este mensaje por un CD que me dieron. Es un mensaje exclusivo, el del Evangelio de la verdad. Ese mensaje le da lugar al Espíritu Santo inmediatamente. Nomás ese mensaje le da lugar al Espíritu Santo inmediatamente. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados. De allí el ruego al cual nos unimos. Necesito oír bien, necesito creer bien, por favor, Dios mío, ayúdame a creer bien, porque es para salvación y es para una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos entonces recorriendo la fe de los Efesios. Vamos a ponernos de pie. Dele gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque lo das. Das tu palabra en las formas de todas las palabras en las cuales se puede ilustrar en el idioma nuestro. Te damos gracias porque eres amplio al hablar. Dices la verdad en muchas palabras. Palabras que son suficientes para los oyentes, oh Dios. Y esta casa es casa que cree, es casa recipiente del mensaje de salvación. Y gracias, Señor, porque aquí hay santos, aquí hay fieles, aquí hay herederos, aquí hay santificados. Somos de aquellos de que habla la Escritura. Somos de esos de que la Escritura menciona y los describe como son. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios y alabe al Señor como Pablo lo hizo. Bendito sea el Señor, porque somos de esos, oh Dios. Y aquí en este momento el Espíritu Santo está actuando por medio de la palabra en aquellos que están siendo despertados por la fe a esta salvación tan grande. Señor, despierta los corazones, tráenos luz en el entendimiento. Señor, este momento es para que selles con tu Espíritu Santo a los que faltan de ser sellados, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Confiese al Señor Jesucristo usted, porque los salvos declaran que el Señor es su Señor, que Dios es su Padre. ¿Lo puede hacer usted por cuenta propia en este momento? ¿Puede declararlo con su boca por cuenta propia? ¿Puede usted usar su voluntad? Dice la Escritura que los salvos hacen eso. ¿Puede usted comenzar a creer en aquello que oyó en este momento? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, este es el momento de salvación.
Es el momento de ser sellados. Es el momento de abrir esos ojos espirituales. Y vea usted que es por mano del Espíritu Santo. Es por obra del Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tu salvación tan grande, que es en Cristo Jesús, oh Señor. Oh Dios, te damos gracias. Primero nos bendijiste, luego nos heredaste, luego nos sellaste, y estamos sentados en los lugares celestiales, y te damos gracias por esta salvación tan grande. Señor, tienes muchos hijos e hijas en este lugar, en Puerto Vallarta, en sus alrededores. Tienes muchos hijos e hijas, oh Dios. Te damos gracias, aleluya, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y estás acercando tu palabra a los oídos de todos. Y estamos creyendo cada vez más y más y más. Mayor palabra, mayor fe. Más Espíritu de Dios en nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. No trate que la salvación pertenezca a su razonamiento, porque no es para salvar la razón, es para salvar el espíritu. Y su razonamiento no es su espíritu, ni su espíritu es su razonamiento. La salvación es para su hombre interior. Así que es lo más profundo de usted, es el real yo, es el usted real. Así que dele gracias a Dios, porque siempre se dijo que la salvación es un regalo. Siempre se habló que la salvación es un regalo. Es una obra presentada de forma completa a la humanidad entera. Y todo aquel que le dé gracias al Señor es porque tiene confianza en esa obra. Por eso es importante ser escuchado. Dice Romanos, dilo con tu boca, dilo con tu boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice el Señor, salvación significa cercanía, cercanía. Salvación significa que Dios quitó la enemistad entre tú y Dios. Dios quitó la enemistad entre tú y Dios y ahora Él es tu paz. Todo aquel que esté listo para decir que Dios es su paz, que lo diga. Dígalo conmigo, Dios es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Y todo aquel que puede decirlo, entonces puede continuar con estas otras palabras. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Eso solamente lo pueden decir los hijos, las hijas. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Perdón y amistad. La iglesia te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en Facebook www.facebook.com/perdonamistad. Y recuerda que la palabra de Dios es la semilla.